El reloj de la sala de juntas marcaba las 10 en punto de la mañana, cuando la puerta de madera se abrió lentamente. Afuera, en el pasillo silencioso de mármol, se escuchaban apenas los pasos tímidos de una niña. Llevaba una mochila gastada sobre los hombros, y la camiseta rosada, aunque limpia, mostraba el desgaste de demasiados lavados. Sus manos temblaban mientras las mantenía juntas, apretando los dedos con fuerza para disimular el miedo. Al entrar, la niña levantó la vista y se encontró con un grupo de 6 adultos, todos vestidos con impecables trajes oscuros. Sus relojes brillaban bajo la luz blanca de la sala, y el olor a perfume caro llenaba el ambiente. En la cabecera de la mesa, un hombre de canas bien cuidadas y sonrisa altiva la miraba como si ya supiera el desenlace de lo que estaba a punto de ocurrir. Ese hombre era don Ernesto Valverde, un millonario cuya fortuna se había construido sobre los negocios más ambiciosos y muchas veces despiadados. El contraste era brutal. De un lado, el lujo y el poder. Del otro, una niña de apenas 11 años que parecía fuera de lugar, casi como si hubiera entrado por error en ese mundo de cristal. Pero no había error. Ella estaba allí por una razón. Así que tú eres la pequeña Lucía, dijo don Ernesto, dejando escapar una carcajada fuerte y seca que resonó en toda la sala. Nos dijeron que tenías algo especial que mostrar. Lucía tragó saliva y asintió en silencio. Su voz parecía atrapada en la garganta, aunque su mirada estaba firme. Dicen, intervino una de las mujeres de cabello rubio impecablemente peinado, que hablas varios idiomas, ¿cierto? Lucía respiró hondo. Se sentía observada, juzgada, como si cada movimiento suyo fuera evaluado con lupa. Pero había algo en su interior, una fuerza que se negaba a dejarla quebrar. Sí, señora, respondió con un hilo de voz que, a pesar de la timidez, cargaba una seguridad inesperada. Hablo 9 idiomas. La sala explotó en carcajadas. Algunos se llevaron la mano al pecho como si no pudieran creer lo que escuchaban. Otros intercambiaron miradas burlonas. Don Ernesto golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano mientras reía sin pudor. 9 idiomas, repitió con sarcasmo. ¿Y se supone que debemos creerte? Ni siquiera tienes zapatos nuevos, niña. Lucía bajó la mirada, sintiendo cómo las carcajadas penetraban en lo más profundo de su pecho. El aire se le hizo pesado, como si respirara agua. Estaba acostumbrada a la incredulidad y al desprecio, pero nunca frente a tantas miradas poderosas al mismo tiempo. Aún así levantó la cabeza. Había algo en sus ojos marrones que los adultos no esperaban, una mezcla de vulnerabilidad y desafío. Si quieren, puedo demostrarlo, dijo con un tono más firme. Las risas se detuvieron poco a poco, reemplazadas por un murmullo de curiosidad. Don Ernesto arqueó una ceja, divertido. Bien, respondió con una sonrisa que ocultaba desdén. Adelante, niña, sorpréndenos. Lucía comenzó a hablar, primero en inglés, luego en francés, después en italiano. La cadencia de su voz cambiaba con cada idioma, como si realmente se transportara a otro país con cada palabra. Pasó al ruso, al alemán, al árabe. La sala enmudeció. Los rostros antes burlones se transformaron en gestos de asombro y desconcierto. Cada frase que pronunciaba era un golpe contra la incredulidad de aquellos millonarios. El aire que antes estaba lleno de carcajadas, ahora estaba cargado de una tensión difícil de explicar. Cuando terminó, Lucía respiró hondo y los miró fijamente. Su corazón latía como un tambor desbocado, pero no temblaba. Don Ernesto no dijo nada durante unos segundos. Se limitó a mirarla, con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar algo más allá de lo evidente. Finalmente sonrió, pero ya no era una sonrisa de burla. Era una sonrisa peligrosa. «Interesante», murmuró. «Pero dime, niña, ¿quién te enseñó todo eso?» Lucía guardó silencio. Sabía que esa pregunta no era inocente. Su secreto, el verdadero motivo por el que estaba allí, no podía revelarse tan fácilmente. La incomodidad volvió a invadir la sala. Algunos de los presentes empezaron a preguntarse si esa niña realmente escondía algo más grande de lo que parecía. Lucía, en silencio, se aferró a un pensamiento que llevaba guardado en lo más profundo, que su dolor y su historia no habían sido en vano, y que, de alguna manera, aquel día cambiaría su destino para siempre.
¿Qué secreto imposible esconde Lucía que incluso podría poner en duda el poder de don Ernesto? ¿Será capaz esta niña pobre de enfrentarse al mundo de los millonarios sin ser humillada ni destruida? El eco de las palabras de Lucía aún flotaba en la sala. Su voz había sido tan firme y clara que ninguno de los presentes podía negar lo evidente. Aquella niña hablaba 9 idiomas. Sin embargo, la atmósfera no se suavizó. Al contrario, se tornó más densa, como si un velo de sospecha y curiosidad hubiera descendido sobre cada rincón de aquella sala de juntas. Don Ernesto Valverde la observaba en silencio. Su sonrisa, aunque mantenida, ya no era de burla. Sus ojos grises la examinaban como si fueran bisturís dispuestos a diseccionar cada gesto, cada respiro. Era un hombre acostumbrado a descubrir las debilidades de los demás, a usarlas en su beneficio. Y en ese instante sabía que frente a él no estaba solo una niña cualquiera, estaba un enigma. «Bien», dijo finalmente, rompiendo el silencio con voz grave, «has demostrado que sabes hablar, pero aquí no estamos para juegos de niños. Aquí hablamos de negocios, de poder, de cosas que tú ni siquiera imaginas». Lucía apretó los labios. Su cuerpo delgado temblaba ligeramente, no de miedo, sino de la tensión de sostener aquella mirada que parecía querer atravesarla. «Yo no estoy aquí para jugar», respondió con firmeza. «Estoy aquí porque ustedes me necesitan más de lo que creen». Las palabras dejaron a todos en shock. Una niña afirmando que un grupo de millonarios la necesitaba. La mujer rubia del cabello perfectamente alisado, llamada Carolina Méndez, soltó una risa nerviosa, intentando minimizar la incomodidad. «¡Qué ocurrencia!», murmuró. «Ernesto, no perdamos más tiempo», pero don Ernesto levantó una mano, ordenando silencio. Algo en la actitud de Lucía lo había descolocado. No eran solo los idiomas, era el peso con el que había pronunciado esa última frase. «Explícate, niña», dijo inclinándose hacia adelante, sus codos sobre la mesa, los dedos entrelazados. «¿Qué crees que tenemos que ver contigo?» Lucía respiró hondo. Sus ojos comenzaron a llenarse de un brillo contenido, mezcla de tristeza y desafío. Recordó la voz de su madre, aquella última noche antes de perderla, cuando le pidió que guardara un secreto que podría cambiarlo todo, un secreto que la había traído hasta esa sala, «porque yo sé algo que ustedes ignoran», respondió, bajando un poco la voz, casi como si temiera ser escuchada por alguien más, algo que podría destruir o salvar sus negocios. El grupo entero se estremeció. Un murmullo recorrió la mesa. Nadie se atrevió a interrumpirla, excepto uno de los hombres trajeados, de mirada fría y calculadora, llamado Ricardo Soler, socio de Valverde desde hacía más de 2 décadas. «¿Y qué podrías saber tú, una mocosa pobre que ni siquiera tiene zapatos decentes?», dijo con desprecio. Las palabras fueron como un cuchillo en el estómago de Lucía. La humillación era algo a lo que estaba acostumbrada en la calle, en la escuela, incluso en la familia que nunca la aceptó por completo. Pero ahora, frente a esos poderosos, la herida era más profunda. Aún así, no derramó una lágrima. «Sé cosas que ustedes han intentado ocultar», dijo, con un temblor en la voz que no lograba opacar su determinación. «Cosas que nadie debería saber, pero yo las sé». El silencio cayó de nuevo. Don Ernesto ladeó la cabeza intrigado. No estaba acostumbrado a que alguien, y mucho menos una niña, hablara con tanta seguridad frente a él. «Muy bien», dijo finalmente. «Supongamos que es cierto. Supongamos que sabes algo. ¿De dónde lo obtuviste? ¿Quién te lo dijo?» Lucía bajó la mirada. El recuerdo era demasiado doloroso. Su madre, enferma, susurrándole entre lágrimas un secreto que nunca debió cargar sobre sus hombros infantiles. No podía revelarlo aún, no en ese momento. «Eso no importa», dijo con voz quebrada pero decidida. «Lo que importa es lo que puedo hacer con ese secreto». Carolina se levantó bruscamente de su asiento. «Esto es ridículo, Ernesto», exclamó. «Estamos perdiendo el tiempo con una niña que solo busca llamar la atención». Don Ernesto, sin apartar los ojos de Lucía, levantó de nuevo la mano, exigiendo silencio. Había aprendido, a lo largo de su vida, que los misterios siempre escondían algo valioso. Y aquel misterio tenía forma de niña de 11 años. Lucía, de pie frente a la mesa, sintió como el corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho.
El miedo estaba allí, pero también la convicción de que debía seguir adelante. Si retrocedía, si dejaba que la intimidaran, todo lo que había vivido hasta ese momento habría sido en vano. Y en medio de ese silencio cargado, algo cambió. No fue visible para todos, pero dentro de don Ernesto, por primera vez en mucho tiempo, apareció una chispa de duda. Esa niña, esa pequeña que había llegado con una mochila gastada y palabras increíbles, lo había hecho sentir vulnerable, y para un hombre que siempre había controlado cada situación, eso era imperdonable. Pero también, al mismo tiempo, era fascinante. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los presentes, acostumbrados a negociar contratos millonarios, a manipular cifras y personas como si fueran piezas en un tablero, estaban ahora atrapados por el misterio de una niña que apenas rozaba la adolescencia. Lucía permanecía de pie, frente a ellos, con la mochila todavía colgada de su hombro. Sus piernas delgadas temblaban, pero sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Ella no pertenecía a ese lugar de mármol, trajes caros y perfumes de lujo, pero tampoco iba a retroceder. Sabía demasiado, y ese conocimiento era tanto su condena como su única defensa. Don Ernesto Valverde, el millonario que en un inicio había estallado en risas, al escuchar que hablaba 9 idiomas, ahora se reclinaba lentamente en su silla, estudiándola con detenimiento. Su sonrisa había desaparecido por completo. «Bien pequeña», dijo en un tono grave, casi paternal, aunque su voz estaba cargada de veneno. «Si tanto insistes en que sabes algo, tendrás que darnos una prueba. No me bastan tus palabras». Lucía tragó saliva. Las palabras de su madre volvieron a su memoria como un eco doloroso. «No lo digas todo de golpe, hija, solo revela lo necesario, hasta que estés segura de que puedes confiar». Sus labios temblaron antes de pronunciar las siguientes palabras. Ustedes no son tan intocables como creen». Los hombres y mujeres en la mesa intercambiaron miradas inquietas. Ricardo Soler, el socio de Valverde, se inclinó hacia adelante con un gesto amenazante. «¿A qué demonios te refieres?», gruñó. Lucía alzó la mirada y con voz firme respondió: «Sé de la fundación falsa». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Las sonrisas se borraron. Incluso Carolina, la mujer rubia que había intentado minimizarla, abrió los ojos con un gesto de sorpresa. Don Ernesto no se movió, pero sus dedos comenzaron a golpear suavemente la mesa, un hábito suyo cuando algo lo ponía nervioso. «¿Qué sabes de eso?», preguntó, en un tono bajo, casi amenazante. Lucía dio un paso atrás. El recuerdo la golpeaba con violencia. La voz de su madre, los documentos escondidos, los nombres, las cifras. Ella no lo había entendido todo al principio, pero había aprendido rápido. Esa fundación benéfica que tanto se enorgullecían de mencionar en entrevistas privadas con empresarios no era más que un mecanismo de lavado, un engaño calculado. «Sé que no ayuda a los pobres», dijo finalmente, con lágrimas formándose en sus ojos. «Sé que es una máscara para esconder dinero». Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. Carolina se levantó de su asiento de golpe, con el rostro desencajado. «Esto es un insulto», gritó. «Ernesto, no podemos permitir que esta mocosa nos acuse así». Don Ernesto levantó una mano para detenerla. No apartaba los ojos de Lucía. Algo en lo que había dicho le heló la sangre. Esa información era demasiado precisa para ser una coincidencia. Lucía, sintiendo la presión insoportable de tantas miradas, dejó escapar lo que llevaba guardado en su pecho. «Mi madre trabajó con ustedes. Ella me lo dijo antes de...». Su voz se quebró, pero logró terminar la frase: «antes de morir». El silencio que siguió fue brutal. Nadie se atrevió a moverse. Don Ernesto entrecerró los ojos. De pronto, todos comprendieron algo. Esa niña no solo hablaba 9 idiomas, también era la hija de alguien que había estado demasiado cerca del círculo de poder, alguien que había visto demasiado. El corazón de Lucía latía tan fuerte que parecía retumbar en la sala. Había dicho más de lo que quería. Ahora sabía que estaba en peligro. Los ojos de Ricardo se clavaron en ella como dagas, y Carolina se mordía el labio nerviosa. Don Ernesto, en cambio, la miraba con algo nuevo en su rostro. No burla, no enojo, sino una mezcla de miedo y fascinación.
Por primera vez en su vida, Lucía sintió que el secreto que había cargado todo ese tiempo ya no le pertenecía solo a ella. Ahora estaba expuesto, en medio de un grupo de personas que podrían destruirla en cualquier momento. Y sin embargo, había algo más, algo que todavía no había revelado. Porque dentro de sí sabía que ese no era el verdadero secreto imposible. Eso apenas era la superficie. ¿Qué papel jugó realmente la madre de Lucía dentro de los negocios oscuros de Ernesto Valverde y su círculo? ¿Será capaz Lucía de proteger el secreto más profundo que aún no ha revelado? ¿O terminará cayendo en manos de quienes buscan callarla para siempre? Lucía no se movía. Permanecía inmóvil, como una figura frágil frente a gigantes. La sala de juntas, con su mesa de madera brillante, los ventanales enormes y las luces frías que caían desde el techo, parecía haberse transformado en un escenario de juicio. Todos los ojos la señalaban, todos los gestos la cuestionaban, y aunque sus piernas temblaban, no retrocedía. El nombre de su madre había quedado flotando en el aire, como un fantasma que ninguno de los millonarios esperaba escuchar. Aquel recuerdo era un cuchillo clavado en el pecho de Lucía, un dolor que nunca terminaba de cicatrizar. Cada vez que lo pronunciaba, volvía a sentir la soledad de esa noche oscura en la que su mundo se derrumbó. Don Ernesto Valverde apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Su voz, cuando habló, sonó como un trueno contenido. «Tu madre, ¿cómo se llamaba?» El silencio pesó sobre Lucía como una losa. Su respiración se entrecortó. No quería decirlo. Aquel nombre era su refugio, y al mismo tiempo la llave que abriría las puertas del infierno. Dudó. Su corazón le gritaba que callara, pero la voz de su madre volvió a sonar en su memoria. «Algún día tendrás que pronunciar mi nombre frente a ellos. Ese será el momento en que todo cambie». Con un hilo de voz que apenas sostuvo, respondió: «Isabel, Isabel Medina». La sala entera se congeló. Ricardo soltó una carcajada nerviosa que murió en su garganta. Carolina retrocedió en su asiento, el rostro desencajado, como si hubiera visto un fantasma. Y Ernesto palideció por primera vez. Sus ojos se nublaron un instante, y bajó la mirada como si acabara de recibir un golpe que lo dejó sin aire. «Isabel», repitió despacio, saboreando el recuerdo. Era brillante, demasiado brillante. Lucía apretó los puños con rabia. No solo era brillante, corrigió con firmeza. Era justa. Y ustedes la traicionaron. Nadie respiró. Ese nombre había desenterrado un pasado que todos en esa sala creían sepultado para siempre. Pero ahora estaba vivo otra vez, encarnado en la voz de una niña que ya no tenía miedo de decirlo. El ambiente se volvió irrespirable. Ernesto abrió los ojos y la miró fijamente. Esa niña pobre y descalza lo estaba desafiando con la misma mirada que alguna vez tuvo Isabel, una mirada que nunca había olvidado. Carolina golpeó la mesa con la palma de la mano. «¡Basta!», gritó. «Ernesto, no podemos dejar que esta mocosa siga hablando así. Si sabe algo de la fundación, debemos actuar ya». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que significaba esa palabra, actuar. No eran personas acostumbradas a la compasión. Eran tiburones que eliminaban cualquier amenaza sin pestañear. Ricardo se inclinó hacia ella con una sonrisa siniestra en el rostro. «Dime, niña, ¿qué más sabes? Porque si realmente estás mintiendo, te arrepentirás. Y si no lo estás, te arrepentirás aún más». El miedo la golpeó como una ola helada. Por primera vez, sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y cuando llegue el momento, úsalo para que la verdad no muera conmigo. Lucía respiró profundo, obligándose a no derrumbarse. «Sé lo suficiente», respondió, con un hilo de voz pero firme, «lo suficiente para que todo su imperio caiga». El silencio que siguió fue brutal. Cada palabra había caído como una piedra en el agua, creando ondas que sacudieron a todos los presentes. Ernesto se levantó lentamente de su asiento. Su figura alta y elegante se erguía como una sombra amenazante sobre la mesa. Caminó despacio hasta colocarse frente a Lucía. La niña levantó la cabeza, aunque por dentro todo en ella gritaba que corriera. El millonario la observó de cerca, tan cerca que podía sentir el olor a su colonia cara, mezclado con el del puro que seguramente había fumado antes de entrar.
Si realmente sabes tanto, dijo en voz baja, casi como un susurro que solo ella podía escuchar, entonces eres más peligrosa de lo que pareces. Lucía tragó saliva sin apartar la mirada. No soy peligrosa, ustedes lo son. Yo solo quiero justicia. Esa palabra, justicia, resonó en el corazón de Ernesto como un eco molesto. La justicia era un lujo que nunca había permitido en sus negocios. Y ahora escucharla de labios de una niña que parecía un reflejo del pasado lo irritaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Los demás observaban en silencio, sin atreverse a intervenir. Lucía estaba en una cuerda floja. Cualquier palabra de más podía ser su sentencia. Y entonces, en un gesto inesperado, Ernesto sonrió. No era una sonrisa amable, sino una sonrisa oscura, peligrosa. Muy bien, pequeña, dijo. Si realmente quieres jugar este juego, lo jugaremos. Pero recuerda algo, en este mundo, los débiles siempre terminan siendo devorados. Lucía sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Sabía que cada paso que daba la acercaba al peligro, pero también a la posibilidad de honrar la memoria de su madre. En ese instante comprendió que su lucha apenas estaba comenzando. El reloj de la sala marcaba el mediodía cuando don Ernesto regresó a su asiento. Su sonrisa oscura aún se mantenía en su rostro, como si acabara de tener una revelación. Mientras tanto, Lucía permanecía de pie, sin que nadie le ofreciera una silla. Sus piernas comenzaban a dolerle, pero no se permitiría mostrar debilidad. Ricardo Soler, el socio de Ernesto, rompió el silencio con voz áspera. Yo digo que dejemos de perder tiempo. Si esta niña de verdad sabe lo que dice, que lo demuestre ahora mismo. Y si no, sabremos que no es más que una farsante. De acuerdo, añadió Carolina cruzándose de brazos. Basta de misterios. Los otros dos hombres de traje, que habían permanecido en silencio hasta ahora, asintieron con gesto severo. Don Ernesto golpeó suavemente la mesa con la palma de su mano. Está bien, dijo, pongámosla a prueba. Lucía frunció el ceño, su respiración se aceleró. ¿A prueba? ¿Qué significaba eso? Ernesto giró hacia Carolina. Tráeme el documento, el que nadie debería ser capaz de leer. Carolina asintió y abrió un maletín negro que reposaba junto a ella. Sacó un fajo de papeles con sellos oficiales y lo deslizó por la mesa hasta colocarlo frente a Ernesto. Luego, él lo tomó con calma y lo extendió hacia Lucía. ¿Sabes qué es esto, pequeña?, preguntó con tono desafiante. Lucía observó las hojas. El texto estaba escrito en un idioma extraño, con caracteres que parecían garabatos para cualquiera que no lo conociera. Ella lo reconoció al instante. Era húngaro, un idioma difícil, complejo, que pocos dominaban. Es un contrato, respondió, con voz suave pero segura. Un contrato de inversión firmado en Budapest hace 3 años. Los presentes abrieron los ojos con asombro. Ricardo se inclinó hacia adelante, incrédulo. ¿Y cómo demonios lo sabes? Lucía respiró hondo y comenzó a traducir en voz alta. Sus palabras eran precisas, fluidas. Cada término legal lo interpretaba con naturalidad, como si lo hubiera estudiado durante años. El documento hablaba de transferencias encubiertas, de dinero que viajaba a través de paraísos fiscales bajo la fachada de donaciones. La sala quedó en silencio absoluto mientras ella leía. Cada palabra que pronunciaba era un golpe a la seguridad de los millonarios. Al terminar, dejó el papel sobre la mesa y levantó la vista. Este documento los incrimina aún más que la fundación. Carolina palideció. Ricardo se puso de pie de golpe, furioso. «Esto es inaceptable», gritó. «No podemos dejar que esta mocosa hable así». Don Ernesto lo detuvo con un simple gesto de la mano. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con algo que nadie podía descifrar del todo. «Siéntate, Ricardo», ordenó con voz firme. Ricardo obedeció, aunque su rabia era evidente. Ernesto volvió a mirar a Lucía. «Impresionante», dijo, casi en un susurro. «Nadie aquí puede leer eso. Nadie excepto yo. Y ahora tú». La niña se estremeció. Por primera vez sintió que Ernesto no la estaba subestimando, pero aquello no era un halago, era una amenaza velada. «¿De dónde sacaste ese conocimiento, Lucía?», preguntó con voz grave. «¿De verdad fue tu madre? ¿O hay alguien más detrás de ti?».
Lucía bajó la mirada. Su respiración era un torbellino. Su madre siempre le había dicho que no revelara todo. Había algo más, algo aún más grande, que permanecía oculto dentro de ella, y Ernesto lo intuía. El millonario se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella. «Tienes valor, niña, pero recuerda algo, el valor sin poder es solo otro nombre para la estupidez. Y en este lugar, los débiles son triturados». Lucía sintió un nudo en la garganta. La humillación de esas palabras le pesaba, pero dentro de sí sabía que debía resistir, no podía rendirse. No podía permitir que todo lo que había soportado, las noches sin dormir, el hambre, la soledad, fuera en vano. Cerró los puños y respondió con voz quebrada, pero llena de convicción: «Tal vez no tenga poder, pero tengo la verdad. Y eso es más fuerte que todo lo que ustedes poseen». El silencio volvió a caer. Don Ernesto la observó fijamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Lucía había pasado la primera prueba, pero también había sellado su destino. Ahora todos sabían que esa niña no era un juego, era una amenaza real. Y las amenazas no se perdonan. La sala de juntas se había transformado en un campo de batalla silencioso. Cada palabra de Lucía había sido un proyectil, cada mirada un desafío, pero aunque la niña había logrado sorprenderlos, los millonarios no eran personas que aceptaran perder terreno ante nadie, y mucho menos ante una niña pobre. Ricardo Soler fue el primero en reaccionar. Sus ojos oscuros y cargados de rabia no se apartaban de ella. «Esto es un insulto», escupió, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Si permitimos que una mocosa nos humille, Ernesto, mañana estaremos acabados». Carolina, con el rostro pálido pero los labios apretados, asintió. «Tiene razón, esta niña nos pone en ridículo. No importa que sepa, debemos callarla». Las palabras se clavaron en Lucía como cuchillos. Callarla no era una simple figura retórica. En ese mundo significaba algo más oscuro, más definitivo. El miedo subió por su garganta como un nudo imposible de tragar. Don Ernesto, sin embargo, mantenía la calma. Apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y habló con voz grave. «No, no todavía. Si algo nos enseñó Isabel, es que no se destruye lo que no se entiende primero. Esta niña merece ser estudiada». Lucía sintió un escalofrío. Estudiada. La palabra sonaba como si fuera un experimento, una pieza de laboratorio que iban a diseccionar. Ernesto se levantó y se acercó a ella. Su sombra la cubrió por completo. «Dime, pequeña», dijo con una calma inquietante, «¿qué estarías dispuesta a hacer para demostrar que dices la verdad?» Lucía no respondió de inmediato. Su mente era un torbellino de pensamientos. Si decía que no, probablemente la expulsarían, o peor. Si decía que sí, se exponía a caer en sus juegos crueles. Finalmente, respiró hondo y contestó: «Lo que sea necesario». Un murmullo recorrió la sala. Ricardo sonrió con malicia. Carolina se acomodó en su asiento, como si disfrutara el espectáculo que se avecinaba. Ernesto dio un paso atrás y habló con frialdad. «Muy bien, si realmente eres lo que dices ser, quiero que traduzcas esto». Hizo un gesto a Carolina. Ella, con una sonrisa irónica, le entregó otro documento. Lucía lo tomó con manos temblorosas. Reconoció los caracteres. Era chino mandarín. Una lengua complicada, llena de matices y significados que podían cambiar con un simple trazo. Ella lo conocía, pero el peso de tantas miradas la hacía dudar de sí misma. Comenzó a leer. Su voz vacilaba al principio, pero poco a poco se fue afianzando. Cada palabra traducida con precisión arrancaba un gesto de asombro, de incomodidad, de miedo. El documento hablaba de cuentas bancarias ocultas, de transferencias ilegales disfrazadas de comercio internacional. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa. Su corazón latía como un tambor. «Ahí está su verdad», dijo, con voz firme, aunque sus ojos brillaban de lágrimas contenidas. «¿Quieren más pruebas?» Ricardo se levantó y se acercó a ella. No con admiración, sino con rabia. La miró de arriba a abajo, como si quisiera aplastarla con solo su mirada. «Lo haces muy bien, niña, demasiado bien. Pero recuerda algo», se inclinó hasta quedar a la altura de su rostro. «Aquí nadie sobrevive sin pagar un precio.
El olor a su perfume caro la mareaba. Lucía apretó los labios para no llorar. Carolina, desde su asiento, lanzó la frase que la atravesó como un cuchillo. Eres como tu madre, demasiado lista para tu propio bien. Y ya vimos cómo terminó ella. Las palabras golpearon el corazón de Lucía con violencia. Recordó la imagen de su madre enferma, su respiración entrecortada, sus últimos susurros. Sintió impotencia, dolor, rabia. Quiso gritar, pero se obligó a guardar silencio. Don Ernesto observaba todo con atención. Había algo en los ojos de Lucía que lo perturbaba. Esa mezcla de fragilidad y valentía. Esa niña era una herida abierta en su orgullo. Finalmente, habló con calma, como si su voz fuera sentencia. Lucía, a partir de hoy vas a quedarte con nosotros. Si de verdad sabes tanto, vamos a ponerte a prueba. Pero recuerda, si fallas, no habrá segunda oportunidad. El corazón de la niña se encogió. Quedarse allí significaba estar atrapada en la guarida de lobos. Significaba vivir bajo la mirada de personas que podían destruirla con solo un gesto. Pero también significaba tener acceso a lo que necesitaba, la posibilidad de encontrar pruebas definitivas para honrar la memoria de su madre. Lucía levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una fuerza que no había mostrado hasta entonces. Entonces, que empiecen las pruebas. El silencio que siguió fue como un pacto sellado. Lucía había cruzado la línea, ya no había marcha atrás, y los millonarios lo sabían. Aquella niña no era un juego, era una bomba de tiempo. La primera noche que Lucía pasó en la mansión de don Ernesto fue un infierno. El lugar era imponente. Columnas de mármol, alfombras suaves que amortiguaban los pasos, lámparas de cristal que caían desde techos infinitos. Todo irradiaba lujo, pero también frialdad. Para cualquiera, esa casa podía ser un sueño. Para ella, era una prisión dorada. Le habían asignado una habitación pequeña en la parte trasera, sin ventanas y con apenas una cama rígida y una mesa vieja. El contraste era evidente. Mientras los millonarios dormían rodeados de opulencia, a ella la habían relegado a un rincón que recordaba más a un cuarto de servicio que a una recámara. Quieren que me sienta menos, que me sienta basura, pensó, mientras se abrazaba a sí misma, tratando de contener el llanto. Pero no lloró. Su madre le había dicho una vez, no llores frente a quienes esperan verte débil. Llora solo cuando estés segura de que nadie puede usar tus lágrimas en tu contra. La mañana siguiente comenzó la verdadera tortura. Ricardo la esperaba en el salón principal. Llevaba un traje impecable, el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa cínica que anticipaba lo que vendría. Hoy vamos a ver si de verdad mereces estar aquí, niña, dijo, entregándole un libro grueso en ruso. Tradúcelo ahora. Lucía lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos complejos, pero no eran solo palabras. Era un tratado técnico, árido, difícil de comprender incluso en su idioma original. Sabía que sería imposible traducirlo con rapidez. Vamos, ¿qué pasa? No eras una prodigio, la apuró Ricardo, mientras Carolina entraba en la sala con una copa de vino en la mano. El corazón de Lucía latía con fuerza. Empezó a traducir lentamente, con cuidado, mientras Ricardo y Carolina se miraban entre sí y reían. Cada error que cometía era celebrado con una carcajada burlona. ¿Eso fue lo que dijiste?, se burló Carolina. Por favor, ni siquiera una máquina se equivocaría así. Las risas eran dagas en el pecho de Lucía. Sentía la humillación quemándole la cara, pero no se detuvo. Respiraba profundo, corregía, volvía a empezar. Quería gritar. Quería salir corriendo, pero sabía que rendirse era darle la razón a quienes deseaban verla rota. Horas pasaron así, con preguntas imposibles, documentos interminables y comentarios hirientes. Cuando finalmente la dejaron salir, Lucía apenas podía sostenerse en pie. Caminó hasta su cuarto y se dejó caer en la cama dura, el cuerpo agotado, el alma desgarrada. Pero no había terminado. Esa noche don Ernesto la mandó llamar. La niña entró en su despacho, un lugar oscuro con estantes llenos de libros y un enorme cuadro de un hombre de mirada severa. Ernesto estaba sentado detrás del escritorio, fumando un puro. «Te están poniendo a prueba», dijo con calma, «y hasta ahora no has caído. Eso me sorprende».
Lucía, con la voz temblorosa, respondió: «No estoy aquí para jugar a sus juegos. Estoy aquí porque la verdad no puede seguir oculta». Ernesto exhaló el humo lentamente y la observó con sus ojos grises. «Eres igual que tu madre, testaruda, ingenua, idealista. ¿Sabes cómo terminó?», dijo con una sonrisa cruel. «Humillada, derrotada, sola». Las palabras se clavaron en el corazón de Lucía como espinas. Cerró los puños para contener las lágrimas. «No soy ella», respondió con firmeza. «Soy más fuerte». Ernesto arqueó una ceja. Había un brillo en su mirada, mezcla de amenaza y curiosidad. «Ya veremos, niña. Ya veremos cuánto puedes resistir antes de romperte». Esa noche, de vuelta en su cuarto, Lucía lloró en silencio por primera vez en mucho tiempo. No por miedo, no por cansancio, sino por impotencia. Sentía que cada palabra, cada burla, cada prueba era un recordatorio de que estaba sola contra monstruos demasiado grandes. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, había una llama que no se apagaba, una voz que le recordaba por qué estaba allí, por su madre, por la verdad, por demostrar que incluso los débiles podían resistir. Lucía no lo sabía aún, pero esas humillaciones no la estaban destruyendo, la estaban forjando. Y cuando llegara el momento, esa fuerza que estaba naciendo dentro de ella sería su arma más poderosa. La tercera noche en la mansión llegó cargada de un silencio extraño, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo un secreto que se resistía a salir. El aire olía a tensión y a cigarro frío, y Lucía lo percibía en cada paso que daba. Había sobrevivido a pruebas humillantes, soportado burlas hirientes y enfrentado miradas que querían verla derrotada. Pero dentro de ella algo había cambiado. El dolor ya no era un peso, era una armadura. Había aprendido a resistir, a transformar la rabia en calma y la tristeza en fuerza. Esa noche, Ernesto convocó a todos al gran salón. Ricardo y Carolina se acomodaron en sofás de terciopelo, mientras los sirvientes observaban desde lejos con curiosidad. El millonario, con voz solemne, anunció: «Ha llegado el momento de que esta niña deje de jugar. Hoy sabremos si todo lo que dice no es más que una mentira infantil». Lucía, con un vestido sencillo y los ojos rojos por las noches sin dormir, dio un paso al frente. Su corazón latía con violencia, pero no se dejó ver vulnerable. Ernesto arrojó sobre la mesa un conjunto de documentos. Eran papeles antiguos, contratos, firmas en varios idiomas. «Tradúcelos todos, niña, aquí, frente a nosotros. Y si lo haces, no solo probarás lo que dices, también revelarás si tienes derecho a estar aquí». Lucía tomó los documentos y los miró con calma. No eran solo contratos comerciales, eran pruebas de operaciones ilegales, de fraudes, de engaños cuidadosamente ocultos bajo idiomas distintos. Era un rompecabezas que unía a Ernesto con oscuros negocios en medio mundo. Mientras traducía, el salón entero se fue quedando en silencio. La niña hablaba fluidamente, cambiando de idioma como quien respira, del árabe al ruso, del japonés al alemán, del francés al latín. Sus palabras eran claras, contundentes. Cada frase que traducía desenmascaraba una parte más oscura de la vida del millonario. Ricardo se inclinó hacia adelante, incrédulo. Carolina apretaba los puños, y Ernesto, aunque al principio sonreía con desprecio, poco a poco comenzó a perder el gesto. Lucía, con la voz firme, hizo la última traducción. «En caso de fallecimiento, toda la herencia pasará a la legítima descendencia, sin importar su origen». El silencio fue total. Lucía levantó la mirada, clavándola en Ernesto. «Ese documento fue firmado hace más de 10 años», dijo ella, con un tono frío. «Y lo firma usted, reconociendo a una hija que jamás mencionó, una hija que no aparece en ninguna de sus presentaciones sociales». Ernesto apretó la mandíbula, pero no dijo nada. «Esa hija soy yo». La revelación fue como un trueno. Carolina se llevó las manos a la boca. Ricardo se levantó de golpe. Todos los presentes quedaron paralizados. Lucía, con lágrimas en los ojos pero voz firme, continuó: «Me despreciaron por ser pobre, me humillaron por mi origen, pero la verdad siempre estuvo aquí, escondida en esos papeles que ustedes pensaban que nadie podría entender. Yo hablo 9 idiomas, porque mi madre me preparó para este día. Ella sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz.
Los ojos de Ernesto se clavaron en los de la niña. Por primera vez no había arrogancia en su mirada, sino un destello de vulnerabilidad. «No lo entenderías, Lucía», murmuró con voz áspera. «No era el momento». «¿No era el momento?», respondió ella con firmeza. «¿Cuándo lo iba a hacer? Después de que yo muriera de hambre, mientras usted y su familia se reían de mí». Ricardo intentó intervenir, pero Ernesto levantó una mano para detenerlo. El millonario se quedó en silencio, observando a esa niña que ya no parecía débil, sino alguien inquebrantable. Después de un largo instante, Ernesto habló: «Eres mi hija, y no puedo negarlo». Carolina soltó un grito de rabia, mientras Ricardo se desplomaba en el sofá como si todo el peso del mundo cayera sobre él. Lucía no sonrió, no celebró, solo respiró hondo. Había ganado, pero el triunfo no era una herencia ni un apellido. El verdadero triunfo era no haberse quebrado, haber soportado todo y salir más fuerte. Esa noche, la niña pobre que todos habían humillado se convirtió en alguien imposible de ignorar. No por el dinero que ahora le correspondía, sino porque había demostrado que incluso frente al desprecio, la burla y la traición, la verdad y la fuerza interior podían más que cualquier fortuna. El mensaje que quedó grabado en quienes presenciaron aquel momento fue claro: la fortaleza no nace de la riqueza, sino de resistir cuando todo parece perdido. Lucía aprendió que el dolor puede transformarse en poder, que la humillación puede convertirse en dignidad y que incluso el más pequeño puede desenmascarar al más poderoso si tiene la valentía de no rendirse. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de más historias intensas como esta. La revelación aún flotaba en el aire como un eco imposible de borrar. «Esa hija soy yo», había dicho Lucía, y con esas palabras el mundo entero de los presentes se resquebrajó. El salón estaba en silencio, tan pesado que parecía ahogar. Ricardo se había desplomado en el sofá con el rostro descompuesto. Carolina temblaba de rabia, incapaz de ocultar su furia, y los sirvientes observaban desde las sombras, conscientes de que acababan de presenciar algo que jamás debieron escuchar. Don Ernesto, en cambio, permanecía de pie, inmóvil, con el gesto endurecido. Sus ojos grises, que tantas veces habían intimidado a hombres poderosos, estaban fijos en esa niña de 11 años que lo desafiaba sin pestañear. Y por primera vez en décadas, el millonario no tenía las palabras. Lucía, con la respiración entrecortada y las manos apretadas contra la tela gastada de su vestido, no apartaba la mirada. No había marcha atrás, su secreto estaba dicho, la verdad estaba expuesta. Podía costarle la vida, pero al mismo tiempo era su única salvación. «Eres mi hija», repitió Ernesto, con voz áspera, casi quebrada, «y no puedo negarlo». Las palabras golpearon a todos como un trueno. Ricardo se levantó de golpe, caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada. «Esto es un disparate, Ernesto», gritó, fuera de sí. «No puedes reconocerla. Si la aceptas, todo nuestro trabajo, todos nuestros pactos, toda nuestra red, se vendrá abajo». Carolina lo secundó con una voz chillona y crispada. «Exacto. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué pensará el Consejo? ¿Qué harán nuestros socios en Europa, en Asia? Un apellido como Valverde no puede mancharse con una mocosa callejera». Las palabras se clavaron como cuchillos en el pecho de Lucía, pero no se derrumbó. Cerró los ojos un segundo, respiró profundo y luego los abrió con una fuerza que nadie esperaba en una niña. «No soy una mancha», dijo con voz firme. «Soy la prueba de que la verdad no puede enterrarse para siempre. Ustedes jugaron con la vida de mi madre, la traicionaron y me dejaron crecer en la miseria mientras aquí se ahogaban en lujos. No vine a pedir un lugar en su mesa, vine a decirles que ya no tendrán paz». El silencio fue absoluto. Don Ernesto la observaba, y en su rostro se dibujaba una mezcla extraña: orgullo, miedo, ira contenida. Era como mirarse en un espejo del pasado, cuando él mismo había desafiado a su padre en esa misma mansión. Finalmente suspiró con cansancio. «Lucía, no sabes lo que estás diciendo. El mundo en el que vivimos no tiene espacio para la justicia, ni para las verdades ingenuas. Si sigues por este camino, te destruirán». La niña apretó los labios. «Entonces que lo intenten, yo ya sobreviví a lo peor.
Ricardo golpeó la mesa con furia, incapaz de soportar la insolencia. «Ernesto, debemos callarla ahora mismo. Si esto se sabe, nos arruinará a todos». Pero don Ernesto no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta la ventana del gran salón, donde la lluvia comenzaba a golpear con fuerza los cristales. Parecía debatirse con sus propios demonios. Finalmente, habló con una calma inquietante. «Quizá sea demasiado tarde para callar nada». Carolina lo miró horrorizada. «¿Qué estás diciendo? Que tal vez este imperio ya esté condenado», respondió Ernesto, sin apartar la vista de la tormenta. «Isabel siempre decía que la verdad, por más que se intente ocultar, termina filtrándose, y aquí está encarnada en nuestra sangre». Lucía dio un paso adelante, con lágrimas contenidas en los ojos. Ella confiaba en que algún día me escucharía alguien. Aunque fuera el mismo hombre que la destruyó, las palabras hicieron que Ernesto cerrara los ojos con dolor. En su memoria apareció el rostro de Isabel, su mirada firme, su sonrisa tierna, la manera en que lo había enfrentado años atrás, cuando se negó a ser cómplice de sus fraudes. La había amado a su manera, pero también la había condenado al silencio y al olvido. Y ahora esa deuda se materializaba en la figura de su hija. «Lucía», murmuró, girándose hacia ella, «no sé si puedo reparar lo que hice, pero al menos reconozco que eres parte de mí». Carolina estalló. «No puedes hacer eso, Ernesto. No puedes arruinarlo todo por una mocosa». Lucía la miró con un brillo desafiante. «¿Arruinar? No, señora. Lo que arruina a la gente no es la verdad, son sus mentiras». Los sirvientes que habían permanecido inmóviles comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos incluso se miraban con un destello de esperanza. En esa mansión acostumbrada al miedo y al silencio, una niña de 11 años acababa de pronunciar la palabra que nadie se atrevía a decir: mentiras. Ricardo dio un paso hacia ella, con una furia incontrolable en el rostro, pero Ernesto lo detuvo con una mirada gélida. «Basta, Ricardo, no volverás a levantar la voz contra ella». El hombre se quedó petrificado. En todos sus años como socio, jamás había escuchado ese tono de Ernesto dirigido a él. Lucía comprendió en ese instante algo crucial. No había ganado aún, pero había logrado lo impensable. Había sembrado la duda, había abierto una grieta en ese imperio de poder y corrupción. Esa noche, cuando la reunión terminó, Ernesto la acompañó hasta la puerta de su pequeña habitación. Antes de dejarla entrar, le habló en voz baja: «No te engañes, Lucía, aún corres peligro. Ricardo y Carolina no se detendrán tan fácil. Pero si eres realmente mi hija, deberías aprender a sobrevivir en este mundo». Lucía lo miró a los ojos con firmeza. «No quiero sobrevivir como ustedes, quiero vivir con dignidad. Y si tengo que enfrentarme a todos, lo haré». Ernesto la observó en silencio, y por primera vez en años, una lágrima resbaló por la comisura de sus ojos. Nadie más lo vio, solo esa niña que ya no se dejaba intimidar. Al cerrar la puerta detrás de ella, Lucía sintió que su corazón estaba en llamas. Había llegado hasta el límite, había enfrentado a monstruos que podían destruirla, y sin embargo seguía en pie. La batalla apenas comenzaba, pero ella ya no era la niña temerosa que entró con una mochila gastada a una sala llena de millonarios. Ahora era la hija de Isabel Medina, la voz de la verdad, la prueba viviente de que incluso los más débiles podían desafiar a los poderosos. Y aunque el futuro se alzaba incierto y peligroso, Lucía comprendió algo esencial. La verdadera herencia que su madre le había dejado no era el apellido Valverde ni una fortuna escondida. Era el coraje de resistir, el valor de hablar, la fuerza de no rendirse jamás. Esa noche, mientras la tormenta azotaba la mansión, Lucía sonrió por primera vez en mucho tiempo, no porque hubiera vencido ya, sino porque había descubierto quién era en realidad. Y esa verdad, esa identidad conquistada con dolor y lágrimas, era el arma más poderosa que jamás podrían arrebatarle.